Planteada la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Entonces, como la primera pregunta en el sentido de su prioridad, Martin Heidegger nos va a decir que es la primera pregunta eh, más importante porque es la más amplia, la más profunda y la más originaria. Recordemos que también están explicados cada uno de esos tres puntos en párrafos separados, más amplia, más profunda y luego lo que queda aquí como la más originaria. Yo voy a darle una explicación rápida de estos tres puntos y les voy a pedir mucha atención para que la vayan a complementar esta explicación que les voy a dar con lo que está en el texto. ¿En qué sentido la pregunta por qué es el ente y no más bien la nada es la pregunta más amplia? Es la pregunta más amplia porque es la que tiene mayor alcance, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta por qué es el ente y no más bien la nada no se detiene en ninguna cosa, en ningún ente en particular. Eh, la pregunta no está siendo una pregunta por lápices, por libros, por pizarras, sino que está haciendo la pregunta por todo lo que existe, ¿ya? Y no por todo lo que existe en sus casas, o en mi cabeza, o en sus cabezas, o tampoco está preguntando por las cosas que existen en Chile, ni siquiera las cosas que existen en el planeta Tierra. Está haciendo una pregunta por todo lo que existe, incluso por lo que existió. Dentro de la pregunta caben, no sé, los juguetes que tuvieron ustedes cuando eran niños y que ya no existen, o las cosas que todavía ni siquiera se han creado. Todo cuanto existe está dentro de la pregunta. La pregunta tiene el alcance de todas esas cosas, de las que ya no están, de las que van a crearse después, y por lo tanto, y en ese sentido, tiene el mayor alcance esta pregunta. Martin Heidegger va a decir algo parecido a esto. Todo lo que no sea la nada, o sea, si tenemos las cosas que son y las cosas que no son, todas las cosas que no son la nada, quiero decir, todas las cosas que son, están incluidas dentro de la pregunta. Incluso va a decir, en cierta medida, la nada está incluida en la pregunta. El alcance de esta pregunta es tan amplio que jamás la vamos a poder sobrepasar. Si nosotros tenemos una conversación y nos estamos preguntando acerca de algo, sobre, no sé, sobre los virus, y hablamos sobre los virus y tratamos de entenderlo, y a lo mejor si tenemos suerte encontramos una cura al coronavirus, estamos hablando acerca de los virus, y nos hacemos preguntas acerca de los virus. Pero esta pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? La gran pregunta de la metafísica, según Heidegger, no tiene ningún alcance particular, sino que se pregunta por todo lo que existe. Por eso es la pregunta más amplia. Ahora, en el sentido de su profundidad, si se dan cuenta ustedes, la pregunta comienza con un ¿por qué? Cuando uno plantea un ¿por qué? No está planteando un cómo, un dónde, un cuándo, sino que un por qué. Si yo le pregunto a alguien por qué hiciste por qué hiciste tal cosa, lo que uno está preguntando es por su fundamento. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que explica que una persona haya hecho algo? Entonces, cuando preguntamos ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Estamos preguntando por el fundamento de lo que existe. ¿Hacia qué fundamento tienden las cosas? ¿Tiende el ente? ¿En qué fundamento se apoya? ¿Desde dónde proceden las cosas? Por eso, cuando preguntamos por qué es el ente y no más bien la nada, nos estamos yendo a lo más profundo de las cosas, de todas las cosas. Cuando preguntamos por el fundamento, vamos al fondo, dice Heidegger, al fondo del ser, al fondo de todo lo que existe. Lo que fundamenta todo lo que existe. Con esta pregunta, según Heidegger, no podemos ir más al fondo. Con ella vamos a llegar a lo más profundo de todo lo que existe. Y por eso va a decir que esta pregunta es la más profunda. Respecto a este último
punto, característica de la pregunta por qué es el ente y no más bien la nada, que según Heidegger es la más originaria, aquí se nos puede presentar un pequeño problema que se los voy a decir al final, pero atención con lo siguiente. Heidegger va a decir que en esta pregunta no estamos haciendo preguntas particulares, no estamos hablando, como les decía hace un rato, de los virus, no estamos hablando de los lápices, no estamos hablando de las pizarras, no estamos hablando de los libros, no, estamos hablando de el ser en general, de todo lo que existe. De acuerdo a esta pregunta no tendríamos ninguna preferencia por un ser en especial, por ninguno. Sin embargo, va a decir, hay un ser dentro de todos los que existen que destaca, que es el ser humano. ¿Por qué razón? Porque es este ente, el ser humano, el que se plantea esta pregunta. Así y todo, pensando que las hormigas no se hacen estas preguntas, los perros no se hacen estas preguntas, los virus no se hacen estas preguntas, el único ente que existe dentro de todo lo que existe, el único ente, el ser humano, un ente al cual nosotros pertenecemos, es el que se plantea esa pregunta. Así y todo, este ente no tiene una preferencia por sobre los otros para la pregunta. El ser humano también es tan ente como lo es, va a decir Heidegger, un elefante en alguna selva de India o algún proceso químico de combustión en algún rincón del planeta Marte. Todos esos entes, todas esas cosas que existen tienen la misma importancia para la pregunta. No hay razón legítima, va a decir Heidegger, para darle más importancia a este ente, al ser humano, a este ente al cual pertenecemos, al ser humano, para darle mayor prioridad. Mi problema dentro de este punto es que para hablar de esto ocupa la palabra originaria. Yo no sé por qué Heidegger ocupará la palabra originaria para decir que finalmente dentro de esta pregunta no hay ninguna preferencia para ningún ente. ¿Ya? Él ocupa la palabra originaria para explicar eso. Pero bueno, esa es la tercera característica de esta pregunta. Es la más originaria porque no hay ningún ente que sea más importante que otro para esta pregunta. Todos valen lo mismo. No hay un ente particular que destaque dentro de la pregunta y uno pueda decir, de este ente nos podemos afirmar para darle una respuesta. No, son todos lo mismo, todos valen lo mismo. El elefante en la India, el proceso químico en Marte o el ser humano que es el que se plantea la pregunta. Entonces, la característica de la amplitud, la profundidad y la originalidad son las que caracterizan a esta pregunta según Heidegger.